Antes que nada, bueno, hola a todos. No sé si alguno me conoce, yo no sé si los conozco, pero algunos seguramente sí. Bueno, mi nombre es Sergio Torreta. eh, Vamos a hacer un taller que tiene que ver con el cine, con la historia. Se va a mezclar algo de crítica y, y la idea es que sea un taller distinto a los que generalmente vemos, eh, que sea relacionado con la historia del cine. ¿Por qué distinto? Porque me interesa que sea interactivo. O sea, la realidad es la siguiente. Cuando uno habla de la historia del cine, hay cursos online, hay libros, hay un montón de tutoriales que nos van contando la historia del cine de una manera cronológica, pero lo que yo propongo es otra cosa, es tratar de repensar el cine. Repensar quiere, lo que intento decir con repensar el cine es lo siguiente, vamos a ver una película de la parte de historia que nos corresponda y juntos, yo le voy a dar link, le voy a dar bibliografía, pero me interesa que juntos vayamos después debatiendo sobre las cosas que yo voy a ir indicando que vean. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor manera de ir todos repensando si lo que estamos viendo. No importa acá mi punto de vista sobre lo que veamos, que obviamente yo voy a decirles por qué, lo voy a fundamentar, sino que me interesa que todos tratemos de buscarle algo y de pensar algo sobre la película o el corto o el documental que veamos. En principio va a ser la historia del cine. Vamos a empezar con el módulo de la historia del cine. La historia del cine arranca en 1895 con la invención del cine y después vamos a tratar de ver desde que arranca de esa fecha hasta 1940 más o menos, lo que implicaría y lo que le da forma a esa historia. Está todo el cine mudo, después viene el cine sonoro, después viene el cine color, y dentro de todos estos años hay unas cuestiones sociológicas que modifican absolutamente todo, que son las guerras. Y aunque parezca raro, lo que vamos a ver acá es, por ejemplo, cómo incide la guerra, no solo en el cine, sino en forma mundial, pero cómo nos muestra después el cine estos hechos. Y qué es lo que nosotros hoy, cuando vemos una película de guerra, por ejemplo, tenemos en el inconsciente colectivo de qué fue, de qué se trató. Para que entendamos, por ejemplo, los historiadores toman al cine a partir de 1980 como que puede ser tomado como un documento histórico. Bueno, vamos a tratar de ver el por qué antes no se tomaba como un hecho histórico. En el primer módulo vamos a tratar de discutir, de charlar, de debatir sobre estos temas. La metodología es la siguiente. Yo voy a empezar a hablar como un taller común. En el medio voy a dar fragmentos muy cortos de algunas películas referenciales y después les voy a pasar los links para que ustedes la vean. Necesito el compromiso de ustedes de que cada link o cada texto, que son también cortos, necesito el compromiso de ustedes que lo puedan ver y lo puedan leer y todo. ¿Por qué? Porque la clase siguiente lo que vamos a tratar para poder avanzar rápido y para poder seguir
es justamente hablar, debatir y poder seguir con el otro tema. Si lo hacemos dinámico, si todos entramos en esta dinámica, creo que va a ser muy interesante y van a salir muy nutridos en cuanto a contenidos. De mi parte, yo voy a dejarles una dirección, todavía vamos a definir si es de mail o por Facebook, dentro del grupo, donde me pueden hacer preguntas, consultas, yo las voy a ir respondiendo, voy a poner un día donde voy a responder todo y donde yo les voy a ir subiendo lo que corresponde al taller, tanto como bibliografía, sugerencias de cosas que puedan leer del tema que estamos viendo, algún corto que seguramente tal vez no lo pueda mencionar en el taller, pero que prefiero que lo vean después ustedes, y una película, seguro va a haber en cada clase una película, para que eso sí, se vea entera, tomen algunos apuntes sobre la película y esos apuntes, antes vamos a formular 4 o 5 preguntas que se van a llevar ustedes y con eso vamos a ir trabajando. ¿Por qué elegí la historia del cine, el cine y la historia a través del cine? Parece un juego de palabras, pero en realidad, si lo piensan bien, no lo es. ¿Y por qué no lo es? Les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si todos ustedes conocen El acorazado de Potemkin, una película rusa, que ya vamos a hablar de lleno con esto, ¿no? Pero habla de un hecho histórico, que es un hecho que marcó parte de la revolución rusa, ¿sí? No voy a spoilear, no voy a contar mucho porque lo que quiero es justamente trabajar con esa película en la primera clase. Pero el poner en duda los hechos como nos cuenta el director es una de las formas de entender la historia del cine. A su vez, si nosotros empezamos a escarbar un poquito sobre la manera en que nos cuenta el director esa historia, vamos a estar hablando de la historia dentro del cine, o sea, cómo el cine nos está contando esa historia, que es completamente distinto a lo que vamos a estar viendo. Y lo otro sería la veracidad, ¿sí? La veracidad de esa historia. Por lo general, hay películas como Octubre, también rusa, que también la vamos a hablar en las clases, están tomadas como casi como un hecho documental de qué es lo que pasó. La realidad es que hoy, 120 años después de algunas historias, de algunas películas de que vamos a empezar a ver, 100 años, podemos entender de que no es así. Pero bueno, seguramente una película de 100 años atrás, un contenido de veracidad va a tener y vamos a trabajar sobre eso. Es muy interesante que me lleguen las propuestas de ustedes de si alguna película les parece que podría estar dentro del curso. Yo ya tengo vamos a trabajar con 6 películas el primer módulo. Si quieren agregar después otra, no hay ningún problema. Lo vamos a analizar de 3 maneras. Una va a ser desde el contexto histórico, el otro va a ser analizando la película, que también tiene que ver con el contexto histórico, pero vamos a hacer un análisis más que nada, un análisis del guión, de algunas puestas en escena, de un poco lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, y la otra parte va a ser un análisis donde sí tienen que participar, que tiene que ver qué nos remite esto con la actualidad. O sea, si esa película nos deja cosas que hoy podríamos repensarlas con el cine actual.
me parece que lo que queremos lograr cuando hablamos con los chicos de Fainar, con Juancito, con Seba, la idea es que todos podamos pensar y repensar lo que vamos viendo. Esa sería la finalidad, ¿sí? Estamos en una época donde todo es audiovisual. Y está bueno que desde el cine podamos analizar, entender y ver de otra manera todo lo que nos pasa en este momento histórico. Y eso tiene que ver con la información, fundamentalmente, ¿sí? Con lo que vemos, cómo nos informamos, qué elegimos para informarnos, porque piensen en lo siguiente: el cine está antes que la radio, antes que la televisión, antes que internet, por supuesto. Entonces nos enseñó y nos mostró modos de comportamiento, nos enseñó cómo ver la historia, cómo entender la historia muchas veces, porque los cineastas se nutrieron de la historia para contar historias a través del cine. Cómo leer un libro, porque parece mentira, pero muchas veces nos nombran un libro y vimos la película primero y desmerecemos el libro, y cuando leemos el libro y después vemos la película tenemos otra opinión. Entonces nos cambia la manera de entender la lectura también, o la interpretación de la lectura. Y también el comportamiento social. ¿Por qué? Porque el Star System, o el sistema de estrellas, cuando se creó, ya vamos a hablar de eso aparte, tenía una finalidad, que la identificación con el espectador. O sea, que era un galán de los 40. Bueno, ya vamos a hablar de lo que era un galán del 30, Valentino. ¿Por qué? ¿Por qué se elegía a alguien, a un actor, para que representara la moda, el comportamiento, el romanticismo, etcétera, etcétera? Básicamente el curso va a tener todos estos condimentos. Cuando pensamos en hacerlo en 12 clases, la idea era justamente poder abarcar todo esto, pero fuimos fraccionándolo por una cuestión de tiempos. Entonces queda en 4 clases por módulo, y vamos a tratar de que cada módulo se aproveche a full, ¿sí? De mi parte tienen todo el compromiso, que en cuanto a contenido que tenga yo se los voy a pasar. Puede obviamente que no se vean todo, porque tampoco los voy a obligar a que estén todo el día en su casa mirando películas, pero por lo menos 1 o 2 películas vamos a tener que ver para poder proseguir con la próxima clase. En cuanto a bibliografía, les voy a pasar textos si quieren tenerlo, si quieren hojearlo, algún enlace que me parezca interesante de YouTube. En realidad, herramientas que pueden tener a mano o que con los datos que yo les puedo dar lo pueden conseguir. Después, la idea que cada vez que termine cada módulo lo cerremos, por los que quieran elegir uno solo, no seguir con el otro, lo cerremos con, no les digo con un trabajo práctico ni nada de eso, porque obviamente estamos limitados un poco con el Zoom, pero sí lo que quiero es que ustedes me cuenten la conclusión de lo que fueron cerrando, o sea, con la que cerrarían el módulo, ¿sí? No con respecto a, que también lo pueden hacer, sino con respecto a mí, sino con lo que a ustedes les va quedando de todo esto. Y si tienen dudas, podemos después compartir un par de preguntas más, yo se las puedo contestar, y ahí vamos a ir completando las dudas que puedan llegar a quedar. Mi idea es tratar de que no quede ninguna duda. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiero hacer es que ustedes sean los que saquen sus propias conclusiones de todo lo que vamos a estar viendo y de todo lo que vamos a analizar. Básicamente eso sería todo. No quiero spoilear, claro.
cómo va a ser, cuándo van a ser las películas, ni nada, porque me interesa también de que la reacción sea inmediata, de que estemos ahí debatiéndolas. Una pregunta sobre cine. ¿Spoiler sí, spoiler no? ¿Cambia mucho? Y la verdad que a mí no me gusta que me cuenten las películas. Pero bueno, marketineramente vende más una película que a uno le cuentan algo para saber de qué se trata y poder verla. Pero bueno, eso es una cuestión de gusto, no sé. Yo prefiero verla y quedarme con ese dejo de duda de me pareció buena, no me pareció buena, qué me dejó, qué no. ¿El tráiler puede resultar mejor que la película o siempre resulta mejor que la película? Yo te hago unas preguntotas para... No, los trailers son justamente la atracción de la película, lo que hace que yo decida si la puedo ver o no, para eso está hecho justamente. Nos cuentan una historia en 1 minuto y medio de una película que dura 2 horas. A veces los trailers son realmente mejor que la película, pero las películas que vamos a ver en este curso, seguramente el trailer no es mejor. Seguramente. Vamos a tratar de mezclar los géneros también, porque dentro del primer módulo hay películas donde son exponentes referenciales del género, históricamente hablando, ¿no? No sé, una película de Chaplin, una película de género, bueno, Peplum, que era como el género de lo que sería hoy el género histórico por excelencia, ¿sí? Que era el Peplum, que era lo de los, vamos a decirlo así brevemente, los romanos, ¿sí? Lo de las luchas de los hombres con sandalias, lo llamaban algunos. Pero bueno, ahí se formó un género, por ejemplo, y vamos a hablar en detalle de esto. ¿Cine bizarro? El cine bizarro sí viene de la mano de, por ejemplo, de películas de Todd Browning. De hecho, Todd Browning, no sé si todos saben, pero hay una serie que están dando en Netflix, o que la estuvieron dando hasta hace poco, que se llamaba Freaks, o los nuevos Freaks. Bueno, es una película de 1931 que se llamaba Freaks y que trabajó con todas las personas que eran deformes del circo, donde él se había formado. También me voy a explayar sobre eso porque a partir de este tipo de cine aparece después el cine de terror, ¿sí? De terror, y después vienen todas las definiciones de todo lo demás: terror gótico, terror clásico, psicológico, etc. Sí. Pero para que se entienda, la definición de géneros también tiene que ver con el primer módulo, ¿sí? Dentro de la historia del cine. Otra de las cosas que voy a intentar que nombrar de a poco es un poco la parte de algunos filósofos, de cómo veían ellos el tema de la imagen y cómo llegaron a conclusiones que también hasta el día de hoy se utilizan para hacer ciertas definiciones sobre lo audiovisual. También vamos a ver algo de las vanguardias artísticas, ¿sí? Que intervienen en el cine, que hay, bueno, el expresionismo, surrealismo, la influencia de eso, en la historia. Muchos de ellos llamados movimientos que después tienen que ver con el cine de Hollywood, porque ya vamos a explicar el porqué. El cine policial negro, que muchos dicen que arranca en Francia por una cuestión de cómo se cuenta la historia de un policial. Estéticamente hablando, tiene que ver con el cine alemán de los años pre-Primera Guerra Mundial. Ya vamos a buscar eso también, vamos a definir eso, vamos a hacer una serie de definiciones, pero la idea es que a medida que yo voy contando todo esto, vayamos pensando juntos, interactuando en lo posible
y que cada vez que termino de hablar un tema, no necesito que me digan que aprendí y no aprendí, sino qué opinan ustedes de esto que estuvimos hablando. ¿Sí? Eso es lo que queremos lograr. Y esa sería la forma de repensar juntos el cine. ¿Sí? No sé si quieren hacer preguntas. Nos podemos Están saludando. Dicen que aman el cine bizarro. Bien. Hay un montón de cine bizarro que no se conoce. Y hay mucho cine que se llamó bizarro porque en realidad era el cine mudo. Era. Claro. Sí, claro, no tenía, en realidad bizarro es mucho más moderno, pero, claro. Ya les voy a contar, ya les voy a mostrar algunas cosas, unas perlitas que hay por ahí de lo que era el primer cine. El primer cine de terror es buenísimo, es excelente. Hay unos directores que ya van a ver que son muy buenos, que los vamos a mostrar también. Se los voy a dar porque para definir unas cuestiones de género va a estar muy piola. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Amo el cine. Amo el cine bizarro. Me gusta. ¿Qué dice? Mira, Natalia dice que ya se va a notar, que vas a ser su profe. Así que buenísimo. Bueno, un poquito este es el resumen. Esto sería el resumen de un poco de la metodología que vamos a utilizar. El resumen también de cada módulo que vamos a ir presentar. Yo voy a ir a hacer un resumen, o sea que esto es como para presentar el programa general, pero la idea es que cuando terminamos un módulo después hacer una pequeña charla explicando qué va a seguir el otro módulo y así para que el que quiera seguir le interese o no, tenga por lo menos los elementos para decidirlo. En cuanto a el último módulo, voy a tratar de mechar algo antes también, pero me voy a abocar también un poco al cine latinoamericano y en especial al cine argentino, que me interesa mucho que también los que lleguen podamos debatir o créanme que nos ayuda a entender bastante esto de la grieta y etcétera, desde la comunicación, desde lo audiovisual, es muy interesante, muy interesante. A todos aquellos que les guste lo clásico, el cine clásico, o los que no saben lo que es el cine clásico, ¿sí? Lo vamos a ver a través de los directores. Vamos a elegir un par de directores que ya lo tengo definido y nos vamos a meter de lleno ahí. Cuando digo esto del cine clásico tiene que ver puntualmente con un cine que se hizo entre los años 30, 40 hasta fines de los 60, ¿sí? 60, 60 y pico, y donde también llega a Latinoamérica, ¿sí? Por así decirlo. Argentina estuvo en la vanguardia, ponele. Argentina. La época de oro del cine argentino. Claro, la época de oro es dentro de esa época, o sea, dentro de esos años. ¿Por qué se llama el cine de oro? Porque bueno, fue en el momento en que Argentina y México fueron los países que hacían producciones que se vendían a casi todo el mundo y también junto con España por el tema hispanoparlante, pero que estaba conformado por un Star System bastante parecido a los hollywoodenses, ¿sí? Ahí aparecen figuras como Sandrini, Pepe Arias, Tita Merelo, Zuli Moreno, bueno, un montón de lo que se llamó las estrellas. Discépolo. Claro, Discépolo, sí, ahí aparece toda la mezcla de los escritores y con el cine, bueno,
ya nos meteremos más de lleno en eso, pero lo que quiero decir que dentro de ese cine clásico también había un montón de condimentos que tenían que ver con una estructura de guión, con una forma de mostrarnos una realidad que a lo mejor no era así, y también aparecen otros componentes que tienen que ver con la forma de producir. ¿Sí? Es repasar los módulos, porque el primero y el segundo es fácil de entender, y el tercero... El tercer módulo era el de el cine a través del cine. No. Claro, la historia a través del cine. Bueno, ¿cómo está atravesado? ¿esto qué quiere decir? El cine tiene una manera de mostrarnos la historia. Por ejemplo, si hoy vemos Gladiador, nosotros sabemos Gladiador, lo digo por una cuestión de actualidad, a pesar de que ya tiene casi 20 años la película, pero si hoy vemos una película de gladiadores, sea cual sea, ¿sabemos realmente si los gladiadores hablaban así, se comportaban así? Si su tez, su idioma eran tal cual nos muestra el cine. Así como dije, Gladiador puede ser, no sé, hoy una película de guerra. ¿Eran los soldados así? ¿Ese era el uniforme? Digamos, hay un montón de cosas que nos contó el cine durante un montón de tiempo que está dentro de lo que sería nuestro inconsciente colectivo, que generó el inconsciente colectivo, y que a veces no están así. Pero hay un porqué. Por supuesto que hay una justificación para mostrarnos a un gladiador como Espartaco, por ejemplo, en una película de Kubrick, con Kirk Douglas, y todo eso tiene un fundamento dentro del cine. O sea, el cine nos aporta una historia sobre un personaje que nos puede convertir ese mismo personaje en un héroe o en un villano. Bueno, la idea es un poco definir eso, ¿sí? Esta manera que tiene el cine de contar la historia, ¿sí? Y que nosotros nos agarramos de eso para hablar de un personaje X. Por ejemplo, si todos creo que vieron alguna película de Jesús, por ejemplo. Hay un montón. ¿Cuántas versiones hay? La más representativa, la de Franco Sefirelli, claro. Jesús de Nazaret, pero bueno, ahí tienen un tema, por ejemplo, ¿era Jesús así tal cual como nos muestran como era el actor Robert Powell, de ojos claros, de tez blanca, del pelo prácticamente platinado? Bueno, hay un tema ahí que tiene que ver con la construcción histórica, la producción, el año en que se hace esa película, para qué público, en fin, todo eso lo vamos a ver, en detalle. Pero ese módulo tiene que ver con esto, puntualmente repensar todo lo que el cine nos va mostrando y todas esas cosas que creemos que de alguna manera o no nos pusimos a pensar si realmente son así o no. Esa sería la finalidad del último módulo. Ahí también entraría bastante de lo que es el cine latinoamericano y argentino, y muchas de las cosas que estamos hablando, por ejemplo, la representación del peronismo, ¿no? Vista por distintos directores. Es un tema interesantísimo que sería solo para un módulo, pero bueno. Monobático. Claro, ¿por qué los personajes son tan intensos? Y por qué también hay que entender que hubo directores que fueron peronistas y antiperonistas, y las historias las contaban desde su idiosincrasia y su ideología, teniendo en cuenta un modelo de producción que hacían de una historia con tintes políticos, una historia simplemente podría ser pasatista, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo vamos a ver, ya lo voy a explicar en detalle, pero es para que se entienda,
¿sí? Porque esto de la historia a través del cine. Claro. Bueno. Bueno, es un taller amplio que la verdad que va a estar buenísimo. Creo que está bien abordado y como siempre decimos acá, la realidad es que hay que aprovechar a Sergio que sabe muchísimo y es una buena ocasión como para poder hacer un taller online. Así que nada, arrancamos este lunes 2 de noviembre. Hubo ahí unas cuestiones con las fechas, pero arrancamos el lunes 2 de noviembre, así podemos llegar a dar los 3 módulos. Se pueden anotar módulo a módulo, eso también es bien interesante, así que nada, los esperamos. A ver. El lunes a las 7 de la tarde, para todos los interesados, nos volvemos a encontrar. Y acá hay una pregunta de Maxi que dice, bueno, ¿qué peso tendría el documental en el ciclo? Maxi. Sí. Sí, Maxi, bueno, obviamente el documental tiene un peso importante porque en cada época de las que vamos a ver, dentro de los módulos, siempre hubo un documental que hizo como una fractura en el relato histórico, ¿sí? También hay que entender para eso que el documental también es ficción, que eso lo voy a explicar en detalle. Porque siguen siendo imágenes que tienen un tratamiento donde se edita, donde el director elige qué poner y qué no poner, entonces el relato del documental no es la veracidad con que a veces nos vendieron el documental en sí, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a hablar, pero cada módulo va a tener 1 o 2 documentales, uno seguro para ver y un par más que lo voy a dejar como para que se vea al menos, si no lo podemos llegar a comentar. Pero uno va a entrar seguro. De hecho van a entrar todos los géneros, ¿sí? Y algunos cortos también, ¿sí? Que son de las primeras animaciones, que también ahí tiene que ver con unas vanguardias, dentro de las vanguardias que hubo, especialmente una vanguardia alemana, donde se empezó a experimentar con el cine. Se experimentó del lado artístico y aparecieron unas cosas geniales. Walter Ruttmann, bueno, ya voy a dar nombres, pero no quiero empezar a tirar nombres de algo que por ahí no conocen y nunca vieron, pero Lotte Reniger, una de las pioneras en la animación, una mujer que cortaba todo con tijera y que hoy si vemos una animación de eso no podemos creer que se haya hecho en esa época. Dentro de ese mismo grupo que eran directores vanguardistas y eran artistas, hay otros que probaron con armando sinfonías con la imagen, ¿sí? También lo vamos a hablar en detalle de esto por ahí a la pasada, pero también les voy a dejar los links para que vayan viendo y vayan entendiendo de qué se ve. ¿Es verdad que el dibujito animado nació en la Argentina? Ah, sí, sí, supuestamente. Siempre el decir que nace en un lugar y que no en otro es bastante relativo, pero sí, acá estuvo Quirino Cristiani, que era un hombre acá de Don Bosco, que hizo la primera animación. Bernal en Don Bosco. Sí, de Bernal. Supuestamente fue él. Digo supuestamente porque vuelvo con esto de la veracidad. Según la fecha en que se encontró los primeros bocetos y todo, porque se quemó la casa de él, se quemó todo, pero lo que se logró encontrar tenía que ver con que supuestamente por la fecha tendría que ser uno de los primeros, ¿sí? Obviamente. Hay un documental muy interesante que hizo un amigo, Diego Carta Hey, si quieren lo pueden buscar porque lo hizo acá también en Quilmes, hizo una buena investigación y tiene pocos años el documental y está muy bueno. Pero
sobre la animación también vamos a poner un par de cosas que tal vez nunca hayan visto. Les digo que les va a gustar porque es muy interesante, es muy interesante. Bueno, como verán es bastante completo. Sergio es una enciclopedia viviente. Sí, déjame agregar algo Sí. nada más que va a ser de 2 horas, ¿sí? Yo voy a traer bastante contenido, voy a pasarles cosas muy chiquitas, pero después yo les voy a dejar material para que vayan viendo durante la semana. Uno va a ser obligatorio y el otro va a ser optativo. El que es optativo, que tiene que ver con todo lo que estoy hablando, es el material que, si no lo pueden ver ahí, véanlo en algún momento porque realmente va a ayudar a entender todo lo que después vayamos explayándonos, ¿sí? Durante las clases. Pero es eso, ¿sí? El compromiso es de ustedes. Yo de mi parte voy a tratar de por lo menos dejarles todo mi conocimiento dentro de cada módulo que vayamos viendo, y el compromiso de ustedes en querer aprender un poco más o debatir un poco más después. Así que bueno, si no hay más preguntas. No, bueno, buenísimo, más que claro. La verdad que Muchísimas gracias acá a la gente de Fainar, a Juancito, a Sebas por el espacio, y los esperamos el lunes, y muchísimas gracias a todos porque vemos que parece hay mucha gente que hay bastante gente. Así gente que interesada. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. nos vemos chicos, gracias a Nos todos vemos. chicos, chicas, gente. Besito. Sí, ahí se olvide.